dividían la noche en 4 vigilias. La primera vigilia iba de 6 a 9 de la noche, cuando empezaba hasta ahora a oscurecer. La segunda vigilia iba de 10 a 12, la siguiente de 1 a 3 y la última, la cuarta vigilia, iba de 4 a 6 de la mañana. Cuando Jesús los mandó a montarse en la barca, tal vez eran las 6 de la tarde o 5, cuando estaba terminando el día. Pero escuchen bien, cuando Jesús los ve remar con fatiga, con preocupación, ya era tal vez por lo menos las 4 de la mañana. Llevaban horas luchando, sacando el agua, moviendo las velas, tratando de no ahogarse, porque el viento era contrario. ¿Qué ocurre cuando el viento es contrario en el mar? Empiezan las olas, empieza a haber un movimiento fuerte y tal vez hasta los marineros más experimentados empiezan a tener miedo del mar. Cuando la Biblia dice que el mar entregará a sus muertos, es porque muchos han muerto en el mar y siguen muriendo, cantidad de personas. Es el cementerio más grande todavía. Ahora, ¿qué ocurre cuando ellos empiezan a estar allí tan afanados, tan cansados? Ellos sentían que ya se iban a morir. Y cuando Jesús está pasando, era de noche, alcanzan a ver solamente la sombra. Y por eso al verlo caminando sobre el mar, no es normal. ¿Es normal que alguien camine sobre el agua? Por supuesto que no. Entonces están allí fatigados, están luchando, están tratando de sobrevivir, están diciendo ya casi amanece y posiblemente la tormenta va a terminar. Y sin embargo, cuando tenían un poco de fe, en ese momento dice la Biblia que ellos ven que alguien camina sobre el mar y pensaron que era ¿un qué? Un fantasma. ¿Y qué hicieron cuando vieron a ese, entre comillas, fantasma? Gritaron. Cuando usted grita, es porque usted está muy asustado, ¿o no? Creo que es una manera como, me corregirán los médicos que hacen parte de la iglesia, pero creo que el grito ayuda a minimizar un poco el susto, ¿cierto? Por eso cuando algunos se montan en la montaña rusa, gritan, y no es porque estén muy contentos, es porque están tratando de bajar el miedo, realmente. Y lo que hicieron ellos cuando allí, moviéndose las olas y ven que alguien está caminando, ellos dicen, eso es un fantasma. Así que si usted de pronto algo lo ha asustado, no crea que ese concepto de los fantasmas o de los ánimas o cualquier cosa es nuevo. Por el contrario, ya ellos también tenían ese tipo de temores. Y gritaron. Recuerden, entre ellos estaba Pedro, que hablaba siempre con una voz fuerte, que hablaba de primero, que parecía que nada temía. Y sin embargo, entre ellos Pedro, Juan y todos los demás gritaron atemorizados. Tal vez muy parecido a lo que le mencioné del hermano. Estaban enfrentando una crisis con el viento, sacando el agua, tratando de sobrevivir y ahora encima de todo aparece un fantasma. Es como cuando a veces decimos que tenemos una mala suerte, dicen algunos, y entonces viene un problema, están saliendo y llega otro. Hemos salido de una enfermedad, llega la muerte de un ser querido, pasamos la muerte de un ser querido y entonces viene la crisis económica, estamos saliendo de esa y entonces, Señor, ¿y ahora qué viene? Porque pareciera que no termina la noche, pareciera que llevamos una noche larga padeciendo, sufriendo, y por eso cuando ellos allí en medio del agua no veían la persona, solamente veían allí la figura, porque todos lo veían, dice el versículo 50, y se turbaron, pero enseguida Jesús les dijo, ánimo, tengan tranquilidad. Cuando tú estás en una crisis y alguien te dice, tranquilo, ¿tú qué piensas? Es que no sabe lo que a mí me está pasando. Cuando hemos perdido un ser amado y alguien me dice, lo siento mucho, pensamos en la mente, ¿cómo dice lo siento mucho si él no lo está sintiendo? Cuando estamos con nuestro hijo en la clínica y el concepto médico es crítico y alguien llega, llama o va hasta allí y nos dice, le entiendo, a menos que haya pasado por algo similar, no nos va a entender de verdad. Y entonces, en medio de esto, Jesús desde allá le dice, tengan ánimo, tengan paciencia, porque ya los había visto remar con fatiga, ya los había visto cansados, ya los había visto que ya no podían más. Para ellos la tormenta, las olas, era la crisis que representa de alguna forma la enfermedad, los problemas económicos, los problemas de pareja, las situaciones con los hijos, o tal vez la falta de empleo, la falta de paz en el corazón,
una vida desprovista del perdón y de la bondad de Dios. Y por eso Jesús, cuando se acerca allí, le dice: ánimo, soy yo, no temas. Y tal vez podríamos preguntarnos en esta noche: ¿en quién o en qué encuentra seguridad el ser humano? Cuando no podemos pararnos en algo firme porque todo parece que cae. Cuando hemos tocado las puertas que suponemos se van a abrir. Cuando buscamos las personas que nos dicen amar y todas las puertas se cierran, todo parece negativo, y entonces empezamos a pensar, a sentir que realmente estamos abandonados a la muerte, que ya no vemos salida. Algunos empiezan a pedirle a Dios que les quite la vida porque no saben cómo vivir. Y en esta noche podríamos entonces decir que aún en esas crisis hay esperanza. Y cuando Él subió, cuando Jesús entra a la barca, el viento se calmó y ellos quedaron con la boca abierta. ¡Guau, Señor! Increíble. Solamente con el poder de Dios, solamente con la presencia de Dios, porque todos lo veían y se turbaron, pero enseguida Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no temas. Y cuando Jesús sube, en ese momento se calma la tormenta. Yo les pregunto entonces, ¿es suficiente con escuchar que Dios nos ama? ¿Es suficiente con tener la Biblia en la casa? ¿Es suficiente con pertenecer a una iglesia? Y yo quiero decirles que a todas las anteriores la respuesta es no. Porque lo que realmente puede producir la paz en el corazón abatido, lo único que calma la tormenta, lo único que pone fin a la crisis, es cuando Cristo entra a la vida de la persona. Amén. A menos que tú permitas que Jesucristo entre a tu corazón, la tormenta va a seguir. Porque Jesús les hablaba desde allí a ciertos metros de distancia. No tengan temor, soy yo. Pero la tormenta seguía. La barca se seguía moviendo. El viento seguía batiendo con fuerza. El agua seguía entrando a la barca. Sentían el mismo miedo que iban a morir. ¿En qué momento entonces todo cambió? Cuando Jesucristo dejó de hablarles desde afuera de la barca. En el momento que Jesucristo entró a la barca, en ese momento, dice la Biblia de manera explícita, que en ese momento la tormenta calmó. Yo quisiera decirles en esta noche, en el nombre de Dios, que necesitamos abrir la puerta del corazón para que Dios entre. Amén. Si tú no le abres, Él no va a entrar. Porque tal vez el ladrón no necesita que tú le abres, él va a entrar solo. Satanás solamente con una mínima intención va a derribar la puerta. Va a hacer el daño que ni siquiera imaginamos. Pero para que Jesucristo entre, tú vas a tener que abrirle. Y la única manera como las crisis llegan a su fin, la única manera es cuando permitimos que Cristo entre a la vida, cuando Él es la solución a mis problemas, cuando en medio de la crisis económica entendemos que Jesucristo es el dueño de la plata y el oro, cuando en medio de la crisis familiar entendemos que Jesucristo operó milagros en Caná de Galilea y los puede repetir en tu hogar. Cuando tenemos una crisis tal vez porque hemos perdido un ser amado, entonces recordamos que Jesucristo levantó de la tumba a Lázaro y también puede hacerlo con nuestros seres amados. Entonces entendemos que lejos de nosotros, más bien en Jesús, cuando Él entra en mi corazón, cuando Él entra en mi vida, cuando Él toma el control de lo que yo soy y puedo escuchar su voz, sentir la paz, la seguridad, cuando Él me dice, no temas, ten ánimo. Y quisiéramos agregar entonces lo que dice Isaías. Isaías me dice, no tengas temor o no temas. ¿Y por qué no debemos tener temor o por qué no debemos tener miedo? Porque Dios me dice que Él va a estar con nosotros a nuestro lado. Pastor, pero yo no siento a Dios. A ver, si Dios existe, que caiga un rayo. Pero si Dios tiene 6,000 años de paciencia, ¿cómo se va a impacientar con un incrédulo? ¿Cierto? Dios no está al límite como allí tal vez pensamos de Aladino, que frotamos una lámpara y sale para darnos 3 deseos. Dios actúa en relación a la constante fe, a la actitud del corazón humano cuando se humilla para buscarle de corazón. Por eso Dios dice, no temas porque yo estoy contigo.
No desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la mano derecha, con la diestra, con la mano fuerte. ¿En qué encuentra paz o seguridad el ser humano? Un día, un familiar cercano por el lado de la familia de una tía política, habían tenido una guerra declarada con otra familia que habían venido cobrando la vida de un lado y del otro. Uno mataban acá y entonces esa familia iba y cobraba la vida de otro. Ya quedaban muy pocos y uno de los que había empezado ese pleito tenía un hijo que estaba cumpliendo 18 años. Vivíamos allí en Campo Hermoso y entonces el papá el día de su cumpleaños le entrega una pistola calibre 38 y le dice: mijito, esto es para que se defienda. Así va a estar seguro, así nadie le va a hacer daño. Y yo solamente quiero decirles, para sintetizar la historia triste, que este joven murió con la misma arma que le dio su papá. Aquellos enemigos lo tomaron y aunque tenían más armas, le dispararon con el arma que él llevaba. ¿Hay seguridad, hay tranquilidad en un arma? ¿Hay tranquilidad o podemos estar en paz, seguros, cuando estamos rodeados de personas? Porque tal vez cuando estamos nerviosos queremos que alguien esté allí. Entonces buscamos a alguien que nos esté acompañando, personas que tienen dinero o algún asunto social o político relevante, buscan guardaespaldas, pero recordamos que Luis Carlos Galán murió en una plaza pública rodeado de guardaespaldas. No hay seguridad en las personas. Por más que nos rodeemos de personas aparentemente capaces, las personas no nos podrán defender en algunos momentos o circunstancias. A veces nos sentimos seguros cuando vemos unas columnas enormes, gruesas. No, aquí esto no se cae. Y sin embargo, los chinos que hacen los mejores edificios antisísmicos siguen muriendo debajo de sus grandes edificaciones. No hay seguridad en el ser humano. No hay paz en las palabras del ser humano. Por eso, si mis palabras fueran las que intentáramos darles para que ustedes se fueran tranquilos, se irían igual de tristes y vacíos. Pero la palabra de Dios dice que no debes tener miedo porque Jehová está contigo. Si algo te puede brindar paz, si algo te puede brindar tranquilidad, es la presencia de Dios en tu corazón. Estando en el distrito de Cimitarra, salí a una de las regiones donde debía visitar. Habíamos tenido toda la actividad, el otro día teníamos una junta muy importante, así que yo tenía que regresar después de terminado el sábado. Estaba a 2 horas y media en moto de Cimitarra, de mi casa. Entonces, es un sector donde hay presencia de grupos al margen de la ley. Y entonces el anciano de la iglesia, muy querido, se acerca a mí cuando ya me estoy despidiendo y me dice: pastor, yo le aconsejo que no se vaya. Yo le aconsejo que no se vaya. Porque aquí hay un grupo de personas que hacen parte de un grupo de paramilitares. Cuando alguien se mueve después de las 6 y no lo conocen, a veces no los vuelven a ver. Hermano, tengo urgencia de ir. Y yo me voy a ir en el nombre de Dios. Todavía estaba apenas empezando a oscurecer. Oramos con el hermano y cuando llegué al primer sitio donde debía parar para cambiar las botas, acomodar algunas cosas en la motocicleta en la que iba, se me acercaron 2 personas y yo pensé: los paramilitares. Oré en silencio: Señor, mi vida está en tus manos y estoy haciendo tu voluntad. Tú vas a saber qué pasa conmigo. Se me acercaron los 2 caballeros y me dijeron Señor, usted es el pastor, ¿cierto? El pastor de la iglesia. Sí, señor. Por favor, necesitamos que salga porque de aquí para abajo ya nadie más va a salir de aquí. Váyase rápido. Usted es un siervo de Dios, usted puede pasar. Yo sentí que el cuerpo como que volvió a establecerse donde debía. Monté en la moto y decidí no parar más, de ahí hasta que llegué a mi casa. Cuando nosotros tenemos la seguridad que Dios está con nosotros, ¿quién nos puede hacer daño? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? En medio de una crisis, Dios quiere que tú recuerdes que Él está a tu lado, aunque hayan problemas, porque a veces pensamos que Dios nos abandona cuando nuestros hijos se enferman, que Dios nos ha abandonado cuando el hogar se daña, que Dios nos ha abandonado cuando el negocio quiebra. No es así. Aún en medio de las crisis, Dios está conmigo y me dice: no temas ni desmayes, porque yo, dice el Señor, estoy contigo. Amén.
Si algo al salir de este lugar te debe llevar con plena seguridad que a pesar de los problemas o de las crisis que puedas estar enfrentando, es la presencia de Dios en tu vida.